Hola, buenas tardes. Bueno, esto es para la materia aspectos legales, en los encuentros que tenemos los días miércoles 18:30. Les va a servir como material para comprender, entender y, por supuesto, abierto a cualquier pregunta después que la vean, o para que ustedes la tengan como bibliografía, poder ir a recabar información sobre el concepto de constitución. Acuérdense que eso lo tenemos en la unidad 1 y le voy a dar una pequeña reseña de lo que es la constitución, un poquito de algo del contexto histórico y la clasificación de la constitución. Y comenzamos diciendo que la constitución es la ley de leyes de una nación que ha decidido organizarse en torno a los principios del Estado de Derecho. Ella importa un acuerdo fundacional de coincidencias básicas entre los habitantes del Estado al cual va dirigida. Se trata de una serie de compromisos fundamental sobre el cual subyace el consenso de los integrantes de esa comunidad. La aspiración de lograr la prevalencia del derecho por sobre el Estado ha sido la finalidad perseguida por Occidente desde las postrimerías del siglo XVIII. La noción de Estado de Derecho persigue un objetivo principal, cual es el de limitar el accionar de los gobernantes a través de marcos jurídicos situados por encima de ellos. Acuérdense siempre esta premisa, que los funcionarios o aquellos a quienes nosotros le delegamos a través del voto y le damos la responsabilidad de administrar y tomar las decisiones de los recursos y las políticas de Estado, tienen un solo límite: son esclavos de la ley. Este principio, que se expresa por medio del imperio de la ley, tiene como uno de los principales axiomas la necesidad de que en toda comunidad políticamente organizada exista una ley fundamental, que es la Constitución, en la que queden cristalizadas las principales reglas para hacer la convivencia de sus integrantes y que en adelante obligan a que las sucesivas normas jurídicas que se dicten en ese ámbito ajusten su contenido a lo que ella establece. La idea de la limitación del poder está en la base de toda construcción de tipo racionalista. Sus objetivos tienden fundamentalmente al logro de la igualdad de los hombres en un contexto de amplia libertad. El sistema jurídico resultante aspira a lograr el respeto de la dignidad humana y plasmar en la práctica la idea de que toda autoridad debe estar al servicio del hombre. Todo poder, como creación del hombre, debe ser ejercido para su beneficio y no para su sometimiento. Esto es así en toda democracia, por contraposición con la autocracia, en donde, según sus sostenedores, existen finalidades con una jerarquía superior a los objetivos de los gobernados. Así, se ha apelado a diferentes entelequias, ya sea la voluntad divina, o los superiores intereses de la nación, o el bienestar del pueblo, considerando como categoría abstracta. De hecho, siempre ha resultado el sometimiento de los gobernados a una autoridad inspirada en su perpetuación y en la satisfacción de sus intereses por encima de los de la comunidad sobre la cual se ejerce dicho imperio. Entonces, podemos definir a la Constitución de un Estado como un sistema de organización de las energías políticas existentes en la sociedad, siendo el consenso la energía política básica y la información el instrumento que hace viable el consenso. Resulta claro que la formación de dicho consenso depende de la organización de la información pública. La información es poder, y sin información el poder se debilita.
Este es el núcleo de una concepción sistémica de la Constitución. El concepto de Constitución se puede desagregar en dos conceptos clásicos de Constitución: la Constitución material y la Constitución formal. Esta es la primera división que tenemos sobre la concepción de Constitución. La material hace referencia a la práctica real de la Constitución, al comportamiento que efectúan los ciudadanos y habitantes en general respecto a ella. Es decir, el cumplimiento o incumplimiento de sus normas por parte de los argentinos. Estamos hablando de la conducta, ¿no?, en un Estado de Derecho. En cambio, en la Constitución formal es el texto escrito y vigente, el que fuera sancionado originalmente en la Convención Constituyente de 1853 y después reformada en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, que es, con estas reformas del 94, la Constitución actual. En el medio, en 1957, recordemos que es un gobierno de facto, que fue el gobierno que 2 años antes, en 1955, había derrocado a un gobierno constitucional que era el gobierno del general Perón. ¿Por qué se habla de la reforma del 57 y por un gobierno de facto? Porque en el 1949, durante el gobierno constitucional de Perón, se había establecido una nueva constitución, no una reforma. Se llamó la Constitución del 49, que era una constitución donde estaba en los principios y en el centro de la, digamos, de la política pública del Estado de Derecho, el desarrollo humano y el desarrollo económico y productivo de un país. Acompañaba a las constituciones centrales del mundo central occidental, que venían siendo el resultado de incorporar dentro de la letra de la Constitución aquellos derechos ganados por la clase sometida y los derechos ganados por las luchas y las conquistas que habían tenido las organizaciones gremiales en todo digamos, el mundo desarrollado, y que era el resultante de la revolución industrial. También como constitución formal la interpretamos, quien interpreta esa constitución es la letra de las sentencias que hace la Corte Suprema cuando requiere de la Corte la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, de una ley o de un comportamiento. Vamos a los contenidos de la Constitución. Entonces tenemos que la Constitución fue sancionada en 1853. Fue precedida por un tiempo de tensiones, tiempo de formación institucional, que como todo alumbramiento produjo dolores en la historia de la patria. La anarquía del año 20, el desconocimiento por parte de las provincias de las constituciones unitarias del 19 y el 26, el gobierno de Rosas, que tuvo que retrocedió o se, digamos, en ese momento, al ser defensor de la idea de la corriente federal que estaba en disputa en ese momento, fue uno de los grandes detractores y defensores de esa no integración que proponían las dos constituciones unitarias. El Pacto Federal de 1831 fue la ley también fundamental de la Confederación Argentina, hasta que se produjo el Acuerdo de San Nicolás, que convocó a la Constitución, al Congreso Constituyente en Santa Fe en 1853. Hasta que llegó la batalla de Caseros, como que todos sabemos, es decir, el triunfo de Urquiza, donde definitivamente se produjo la unidad institucional de la República.
Pero los dolores del parto institucional todavía se hicieron sentir en sus rigores. El Congreso General Constituyente de 1853 no fue la pieza definitiva de nuestra Constitución. Recordemos, esto lo habrán visto en el secundario, que la provincia de Buenos Aires se separó de ese acuerdo, que estaba comandada por el caudillo Mitre, y que no aceptó la nueva Constitución. Entonces Buenos Aires quedó separada. Hubo más violencia y solo después de Cepeda, en una batalla paradójica, porque el virtualmente ganador se retiró en derrota, es decir, Mitre se retiró siendo ganador y aceptando una supuesta derrota, y pudo y permitió que Urquiza apurara los trámites para retomar y llevar directamente a la República Argentina a una federación mancomunada. El Pacto de San José de Flores, del 11 de noviembre de 1859, convocó a la Convención Especial de la Provincia de Buenos Aires, que revisó la Constitución Nacional y la hizo posible en 1860, que fue el ciclo, en verdad, del nacimiento de nuestra ley fundamental, con la rebelde Buenos Aires en su seno. ¿Cuáles fueron las fuentes de nuestra Constitución? El pensamiento ilustrado y liberal de Juan Bautista Alberdi, en el punto o en la referencia que hizo en el libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Confederación Argentina. También la sapiencia de José María Gutiérrez, que fue el redactor de todo lo que es la parte de 43 artículos, que fue la parte, digamos, dogmática, llamada mal dogmática de la Constitución, la primera parte. También Gorostiaga fue el que redactó la segunda parte, es decir, de la Constitución, donde está la organización del Estado argentino. Tuvieron, por supuesto, influencia la pluma de Sarmiento, de Mitre, de Vélez Sarsfield, y que en la Reforma del 60 fueron su caballito de batalla, su atril, en donde pudieron inferir ideológicamente el contexto y el fin de la Constitución. ¿Cómo la podemos ubicar la Constitución dentro de la clasificación de las constituciones del mundo occidental? Primero, que es codificada, no dispersa, pues ha sido dictada en 1853 con unidad de sistema. Y las reformas que se le han introducido han sido incorporadas a ese sistema. Además de codificada, es escrita. Pues a pesar de las mutaciones producidas en su formulación legal, no es consuetudinaria. Recuerdan la primera clase que habíamos visto que nosotros nos manejamos por la ley escrita, por la implementación de aquellos modelos y aquella configuración que tiene la ley, que tiene que estar comprendida en un texto aprobado, digamos, y publicado por el Boletín Oficial, y a diferencia del common law, es decir, del derecho anglosajón, que más allá de que contiene ley escrita, por supuesto, tiene incorporado en su dinámica y actualización la ley consuetudinaria, es decir, el common law. Acompaña más, digamos, ágilmente que la nuestra, incorporar dentro de la estructura de las normas la aceptación de los nuevos comportamientos y paradigmas que la sociedad va incorporando en sus costumbres. Tercero, es formal,
pues ha sido sancionado conforme a un procedimiento dispuesto por los pactos preexistentes y reformado con arreglo al artículo 30 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir? Que la misma Constitución, a través de este artículo, nos da el instrumento para formular y para convocar a su reforma. No se hace por una ley especial, ni mucho menos, sino que esa ley tiene que estar referenciada y tiene que hacer pie en la instrumentación que establece la misma Constitución para poder ser reformada. Es material, pues la normalidad social íntegra y ajusta la normalidad formal mediante mutaciones constitucionales. Es rígida, pues para ser reformada necesita del procedimiento que habíamos dicho, que la misma Constitución establece. No es pétrea, ni contiene cláusulas pétreas, expresas ni tácitas, pues sabemos que por el artículo 30 se puede reformar en cualquiera o en todas sus partes. Vamos por otra característica, que es derivada, no originaria. Porque en el artículo 1 de la Constitución todos sabemos que adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y este es el modelo, digamos, que se copió, que tiene su fuente en la Constitución de Estados Unidos. Es ideológica, no neutra, pues desenvuelve la ideología liberal individualista que prevalecía en aquella instancia en 1853. Ya tuvo una apertura social en 1860 y después tenemos con la derogación, acuérdense de lo que les expresé antes, de la Constitución más social de 1949, en la reforma de 1957, que se hizo durante el gobierno de facto, se incorporaron aquellos derechos y garantías que habían sido ganados, establecidos a través de las conquistas sociales y conquistas de bienestar económico y laboral que los trabajadores habían establecido. Por eso se incorpora como resultado de la Constitución de 1949 en esta reforma de 1957 como artículo 14 bis, donde ahí van a ver enumerados todos los derechos incorporados para el bienestar de la familia y los derechos de los trabajadores que fueron inculcados. Es nominal, pues a partir de 1930 y reiterados los quebrantamientos constitucionales y numerosas violaciones a los derechos constitucionales, se inició una etapa de profunda degradación constitucional. Y la reforma de 1994, la última, lo que trató, y además en el espíritu de la Constitución, es de dejar plasmado las sanciones, tanto sociales como jurídicas, de aquellos que puedan o que quieran, como sistemáticamente se hizo hasta 1976, violar los principios de la Constitución y derrumbar el Estado de Derecho. Y por último podemos decir que es genérica y no analítica, pues sienta en líneas generales la estructura del Estado y la enunciación de los derechos individuales y públicos subjetivos. Vamos a los contenidos de la Constitución, que tiene, como habíamos dicho, una parte dogmática, mal llamada dogmática, en verdad es preceptiva, y parte orgánica. Cuando hablamos del contenido de la Constitución, nos estamos refiriendo a la Constitución formal, esto es, a la escrita.
En tal sentido, la Constitución es un conjunto de normas, de competencia, de carácter supremo, que asegura la unidad del ordenamiento jurídico. Las normas constitucionales son de competencia, porque habilitan la creación del derecho a los órganos públicos y en tal sentido no son, en principio, sancionatorios. No lo son, pero solo en principio, porque ahora la nulidad de los actos legislativos dispuestos por el Ejecutivo fuera de los límites que al efecto le establece la Constitución, podrán ser declarados nulos de nulidad absoluta por los jueces de la Nación. También hay una sanción constitucional en las correcciones que se le puede aplicar las cámaras del Congreso a los legisladores y en las medidas disciplinarias que puede aplicar el Consejo de la Magistratura a los magistrados. Y la Constitución, en verdad, está dividida en dos partes. La preceptiva, como habíamos dicho, mal llamada dogmática, y la organizacional. En la primera parte, aunque hay también normas de organización, es una mezcla defectuosa en lo metodológico, que desgraciadamente no pudo ser superada por la última reforma de 1994. Porque cuando dice y dispone la forma de gobierno o de Estado, en el sometimiento de la religión católica, o en la formación del Tesoro Nacional, o la garantía federal, así como la intervención federal a las provincias, o el procedimiento de reforma de la Constitución o su supremacía, sin que tenga que ver esto con declaraciones de derechos o de garantías. En cambio, la parte segunda sí es de carácter organizacional, porque en ello se hace la distribución de las competencias de los poderes del Estado, tanto nacional como provincial, aunque tampoco existe duda sobre las prestaciones del Estado prometidas cuando se establecen las atribuciones del Congreso. También acá, que va más allá de la organización, habla de las atribuciones que tiene el Congreso con referencia a los derechos a favor de particulares, a los grupos sociales y la gratuidad de la educación pública. Así que, más allá de esta división que tenemos entre dogmática y organizacional, hay en distintas partes de cada una de estas situaciones y divisiones, a través de las 6 de las reformas que obtuvo de la Constitución, en que esa estructura no se cumpla exactamente. Bueno. Vamos a clasificar las normas de la Constitución. Que tenemos en aquellas que tienen fines intangibles y permanentes, que son más que nada contenidas en el preámbulo, que si bien no pueden ser invocados para ampliar los poderes del Estado, sí sirven para interponer el alcance de los poderes establecidos en el texto. Es decir, cuando en este caso actúa la Corte Suprema para la interpretación de la Constitución, la Corte es la que puede decir que, interpretando una norma determinada, que los alcances o el poder que se le brinda a un poder de un Estado nacional o local o provincial es inconstitucional porque hay un exceso en las atribuciones que ese Estado está tomando. Hay normas operativas también, es decir, aquellas que no es necesario que sean reglamentadas por ley y que los jueces las deben aplicar directamente, como son los derechos y las garantías. Hay normas programáticas, es decir, aquellas que sí es necesario que sean reglamentadas por ley para que los jueces la puedan aplicar, como es el caso de algunos de los derechos sociales del trabajador,
los principios de los obreros en las garantías, en las ganancias de las empresas, es un buen ejemplo, que está en el 14 bis que yo les había dicho. Sin embargo, como en el principio de la supremacía de la Constitución, lo es en relación en todo su texto, cuando el Congreso demore mucho tiempo en dictar la ley reglamentaria que le manda la Constitución, se puede interponer una acción de amparo ante la omisión de un legislador. Ya vamos a ver, dentro de los nuevos derechos y garantías que se introdujeron en la reforma de 1994, qué es la acción de amparo. Hay normas imperativas, es decir, aquellas que los poderes públicos no pueden dejar de cumplir, como lo que el Congreso se reina por sí mismo, es decir, sin necesidad de que nadie lo convoque el 1 de marzo de cada año. Ustedes saben que el 1 de marzo es como la fecha simbólica de inicio de las sesiones legislativas. Va el presidente de la Nación, invitado a una bicameral, están los diputados y los senadores en el Pleno, y él da formalmente inicio a las sesiones. Más allá de su discurso, que es un discurso donde le dice al Congreso de la Nación cuáles son las acciones, las leyes o los derechos que él va a mandar al Congreso para que se discutan y, por supuesto, acompañen la gestión del Ejecutivo. Hay normas de organización, es decir, aquellas que disponen sobre la organización y funcionamiento de los poderes del Estado. Por eso el artículo 1 dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Hay declaraciones también en algunas normas, es decir, normas que disponen que un poder del Estado puede declarar una medida prevista en la Constitución. ¿Sí? Hay también principios, además de declaraciones, es decir, fórmulas elaboradas por la doctrina para poder comprender e interpretar a las normas de la Constitución. Caso del principio de legalidad o reserva legal, según el cual no se pueden crear delitos ni nuevos impuestos, ni disponer expropiaciones sin ley del Congreso. Y por último, hay disposiciones transitorias, es decir, cláusulas que tienen validez solamente mientras se cumple el objetivo por el cual fueron creados. Bueno, hasta acá. Bueno, hasta acá lo vamos a subir al aula y lo tienen como referencia para, digamos, que les sirva como apoyo para entender la Constitución, la clasificación de la Constitución, y bueno, y después nos vamos a centrar en la reforma de 1994, en su parte, digamos, programática, y también en algunas reformas que se hizo en las funciones de los poderes del Estado, ya sea en la vigencia, digamos, de sus mandatos, en las atribuciones que tienen, pero lo más importante es que vamos a ver la incorporación de nuevos derechos y obligaciones. Bueno, nos vemos.